Vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, y ha sido visto de los ángeles, y ha sido predicado a los gentiles. Ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén, hermanos. Amén. Yes. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche. Estamos tomando, Señor, tu palabra. Aleluya. Señor, pero tu Espíritu Santo es el único que lo puede abrir. Estamos confiando, Señor, que usted pueda hacer esta obra. Señor, bendice a este pequeño pueblo, Señor, que está aquí. Señor, deseando tu palabra, deseando escuchar, Señor, estas cosas que usted prometió. Usted nos dijo, de acuerdo a Apocalipsis 17, en la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar su trompeta, el misterio de Dios sería consumado. Señor, también usted nos dijo en su palabra, a través del profeta del Señor, nos dijo que antes que el ángel ponga su pie sobre esta tierra y su otro pie sobre el mar, Señor, todo lo que es de Dios, todo ese misterio sería conocido, Señor. Padre, gracias te damos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Gloria sea, Señor. Vamos a proseguir con nuestro tema. Esta es la parte número 13 de la unidad y deidad de Dios. Como subtítulo voy a poner hecho semejante a los hombres. Amén. Gloria sea el Señor. Hermanos, realmente grande es el misterio de esta piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Amén, hermanos. Dios fue manifestado en carne. Y cuando Él fue manifestado en carne, ¿qué fue? Jesús. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 2000 años. Hace 2000 años. Amén. Gracias, Señor. Como les decía a los hermanos de Trujillo, miren, y también nuestro pastor siempre nos ha enseñado que el verdadero nosotros es espíritu. ¿Sí? El verdadero nosotros, usted o yo, es espíritu. Amén. ¿Y cuándo entramos en ese cuerpo? En el cuerpo de nuestra, que nos dio a luz nuestra madre. ¿Cuándo? Cuando nacimos. Amén. Entonces, para poder ser manifestado sobre esta tierra, para poder obrar, para poder hacer cualquier cosa, tuvimos que obtener un cuerpo. Porque como espíritu no podíamos hacer nada. Entonces, viniendo a este cuerpo, entonces somos manifestados, somos conocidos. Amén. Entonces necesitábamos un cuerpo para ser conocidos. Necesitamos un cuerpo para ser manifestados. Amén. Necesitábamos un cuerpo para ser revelados lo que éramos por dentro. Amén. Hubo un tiempo en que éramos malos, pero la gracia de Dios nos tocó y nosotros reaccionamos. Esa vida predestinada que estaba por dentro reaccionó y de pronto llegamos a ser hijos de Dios. Gloria a Dios. A través del nuevo nacimiento. Amén, hermanos. Como le venía explicando las veces pasadas, dice gran espíritu eterno. Allá en la eternidad, ¿cuántas corrientes eran? Dos. Uno era
la justicia, el otro era el puro amor. Amén. Él tenía atributos que manifestar, él tenía deseos, él tenía facultades, todas esas cosas él quería manifestarlo. Así es, Padre. Pero para poder hacerlo, para poder llevar a cabo el plan que él tenía que desarrollar para manifestar todos los atributos, él mismo tenía que llegar a ser una creación. Así es, Señor. Amén. Amén. Y de esa eternidad dice salió el Logos, la columna de fuego que usted ve ahí, esa pequeña luz. Nos dice el profeta, ese era un cuerpo. Dice, cuando usted ve a ese cuerpo, a esa luz, a esa teofanía, a ese verbo, dice, usted ve la imagen de un hombre, la imagen y figura de un hombre. Amén. Así es, Padre. Entonces, ¿qué hizo Dios? Venir y morar en ese cuerpo para poder atraer una creación. Gloria es eso. Amén. ¿Recuerdan esa escritura de Colosenses? Dice, Él es la imagen del Dios que no se ve. Amén. El primogénito de toda creación. Todas las cosas fueron hechas por Él. Y para Él. Amén. Por medio de Él y para Él. Ahora, Aleluya. si usted se pregunta, dice, por medio de Él. ¿Alguien de ustedes se ha preguntado por medio de Él? Así dice Colosenses 1:16. Usted vaya, usted revise la Biblia. Y ahí usted lo va a encontrar. Dice, por medio de Él. Ahora, mire cómo dice el profeta. Dice que Satán es un espíritu. Y Dios también es un espíritu. Dice que Satán es casi inofensivo como espíritu. Así también es Dios casi inofensivo como espíritu. Tanto Satanás como Dios necesitan un cuerpo por quien obrar. Un canal. Amén. O sea, necesariamente para que sea manifestado, usted tenía que tener un cuerpo. Así Satanás, para poder obrar, tiene que entrar en un cuerpo. Hermano, ¿qué pasaría si Satán comienza a obrar a través de un ladrón? A través de un asesino, a través de cualquier persona que está al margen de la ley. Amén. Miren lo que va a hacer por medio de él. Amén, hermanos. Sí, Señor. Pero cuando el Espíritu Santo viene a través de un vaso humano, de un cuerpo, miren lo que Dios también puede hacer. Así es. Aleluya. Así es, Señor. Entonces, aprendemos esto. Necesariamente para poder revelar, para poder manifestar, para poder darse a conocer, tiene que tener un cuerpo. Así es, Señor. Aleluya. Para poder traer a creación todas las cosas, Él entró en un cuerpo llamado la teofanía, llamado el verbo. ¿Qué más? El logos. ¿Qué más? La palabra. ¿Qué más? La unción. ¿Qué más? Gloria al Señor. Aleluya. Hermano, ¿qué hubiese pasado si Adán y Eva no hubiesen pecado? Nunca jamás los atributos que estaban en Dios se hubiesen revelado. Voy a leer una porción donde el profeta está hablando en el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado, predicado el 28 de julio del 63, en el párrafo 145. Aleluya. Dice, ahora, Él podía hacer eso en Adán y Eva, pero el pecado, dice, los separó. Así que ahora tenía que haber alguna manera de regresarlos de nuevo. Oh, hermano, ahora miren, esto es rico para mí. Aún el solo pensar en ello. ¿Ven cuál fue el propósito de Dios? Ahora, ¿por qué Él no guardó sencillamente a Adán
y Eva de esa manera, o sea, sin pecar. Amén. Entonces dice, él nunca hubiera sido capaz de expresar su plenitud, de manifestar su plenitud, de dar a conocer su plenitud, su atributo en plenitud. Porque él pudiera haber sido un padre allá, eso es verdad, pero él también es un salvador. Y usted dice, ¿cómo usted sabe que lo era? Y el profeta dice, él es, porque yo he tenido la experiencia de que yo soy un salvo por su gracia, ¿sí? Porque él es un salvador. Amén. Ve, dice, él es un salvador y él tenía que expresar eso. ¿Y cómo podía él hacerlo? Únicamente, dice, por medio. Ahí está. Otra vez la palabra. Por medio. Amén, hermanos. Sí, Señor. Ahí vamos a estar leyendo, hay otras cosas, hay unas piezas fuertes ahí. Pero como vengo trayendo este tema desde el principio para que ustedes, hermanos, no sean engañados. Dice el profeta que lo que va a demandar la bestia es la doctrina trinitaria. ¿Me entiendes? Son tres personas distintas, dice un solo Dios verdadero. ¿Cómo tres personas distintas van a ser un Dios verdadero? Mientras toda la Biblia dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Pero cuando comenzamos a hablar de ese Dios, muchos tal vez piensan que Dios es como su dedo, dice el profeta. Dios no es como su dedo. Ya lo vimos desde el principio, dice allá en esa gran fuente. ¿Cuántos espíritus había? Habían dos corrientes, dice. El puro amor y la justicia de Dios. Amén. Y cuando salió de Dios, él fue el Hijo de Dios. Y en ese cuerpo vino y habita el Padre. Ahora, ¿cómo lo encontramos? En Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre. Y el profeta dice, alguien está hablando con alguien. ¿Quién era? Dice, es el Padre y el Hijo. Amén. Pero el Hijo es la parte que se hizo visible. O sea, la parte visible de Dios. Hay una parte de ese Dios que no se hizo visible, y eso es llamado el Padre. La parte visible fue llamado el Verbo. Amén. Ahora vamos a avanzar un poco para llegar a esto, a Juan 1:14. ¿Sí? Y el Verbo se hizo carne. Gloria sea al Señor, dice. Aleluya. Únicamente dice por medio de Cristo. ¿Cómo él podía ser salvador? Por medio de Cristo. ¿Cómo él podía ser sanador? Por medio de Cristo. ¿Cómo podía ser el Padre? Por medio de Cristo. ¿Cómo él podía ser el Hijo? Por medio de Cristo. ¿Cómo él podía ser Espíritu Santo? Por medio de Cristo. ¿Cómo podía él ser el creador? Por medio de Cristo. O sea, todo es cristocéntrico. Dice, ¿cómo podía ser él un hijo? Dice, únicamente por medio de Cristo. ¿Y cómo podía ser él un salvador? Únicamente por medio de Cristo. ¿Ven? Amén. Todas las cosas se reúnen en una sola persona, Jesucristo. Oh, hermano, dice el profeta. Gloria sea al Señor. Avanzamos un poquito y entonces vimos que ese cuerpo, lo cual fue llamado el Logos, el Verbo, como dice San Juan 1:1, recuerden las escrituras, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aleluya. Amén. Eso que quede clavado en sus corazones. Gloria sea el Señor. Entonces comenzamos a ver que ese cuerpo, hermanos, podía aparecer y desaparecer. Amén.
ese cuerpo de teofanía podía aparecer y podía desaparecer. Mire cómo les expliqué ahí a los hermanos de Trujillo. El profeta nos enseña que nosotros tenemos ¿cuántos cuerpos? 3. Ya le estoy poniendo videos. 3. Uno es este cuerpo humano de 16 elementos químicos. Otro es el cuerpo que Dios creó según Génesis 1:26. Y otro es el cuerpo glorificado. El primer cuerpo a mí me hace visible. Ese cuerpo me hace visible. A mi espíritu, que es invisible, me hace visible. El segundo cuerpo me hace aparecer y desaparecer. Amén. Y el tercer cuerpo es lo que vamos a tener cuando venga la transformación, cuando venga la resurrección. El cuerpo glorificado. Entonces yo les explico de esta manera. Le comencé a decir acerca de que yo tengo 3 ternos. ¿Sí? Hermanos, un terno es un saco, ¿no? Saco, ¿sí? ¿Un saco tiene vida? No tiene vida, pero cuando me pongo, ya tiene movimiento, ya tiene vida, ¿no? No es que el terno tenga vida, sino es el cuerpo. O sea, es mi espíritu que está por dentro. Así es el cuerpo, hermanos. Cuando el espíritu entra. Por eso dice, cuando un bebé nace, a veces nace medio muertito. ¿Y qué hace el doctor? Una palmada. ¿Para qué? Para que él coja, hinche, dice el profeta, hinche sus pulmones de aire y entre por ahí el espíritu. Y entonces comienza a gritar. Amén. ¿Qué hizo ese espíritu? Se vistió de un cuerpo. Así es cuando uno entra en el cuerpo. Cuando hemos nacido hemos entrado en ese cuerpo, hermanos. Igual, cuando usted se pone un terno, el primer terno me hace visible. El segundo terno me hace aparecer y desaparecer. Y el tercer terno me hace un ser inmortal. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, miren, con Abraham, ¿cómo se manifestó allá? Primeramente, Abraham dice, y esto ya le hemos venido hablando, primeramente, Abraham, él oyó una voz: sal de tu tierra y de tus parientes. ¿Cómo se manifestó Dios? ¿Se acuerdan de Hebreos 1:1? Donde dice, Dios habiendo hablado en muchas maneras, en muchas formas a los padres por los profetas. Amén, hermanos. ¿Cómo Dios comenzó a hablar a su pueblo? Dice, de muchas maneras, de muchas formas. Allá le comenzó a hablar a Abraham a través de una voz que le dijo, sal de tu tierra y de tus parientes. Y la siguiente vez ya no era una voz, sino dice, era una antorcha que se paseaba en medio de los animales divididos. Y la tercera vez ya Abraham lo vio como el sacerdote, ¿sí? Melquisedec. ¿Qué dijo la palabra? Que no tenía genealogía, no tenía padre, no tenía madre, era eterno. ¿Quién era él? Era la prefigura del Señor Jesucristo. Así lo dice. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la cuarta o la quinta vez que Abraham lo vio, ya lo vio un ser humano. Dios había tomado los 16 elementos químicos y había formado un cuerpo. Y le dijo, Gabriel, métete ahí. Luego formó otro cuerpo. Ajenco, métete ahí. Luego formó otro cuerpo y entonces él entró. Y cuando ellos entraron en esos cuerpos, comenzaron a hablar a Abraham. Recuerden las promesas que Dios le hizo.
Entonces de ahí pasamos, hermano, a Moisés. Amén. Moisés, ¿cómo lo vio? A Dios. La salsa. En una zarza que ardía, o sea, había un fuego, había una columna de fuego que estaba ardiendo sobre una zarza. Amén. Y luego cuando Dios lo comisiona a Moisés para sacar a su pueblo, recuerden cuando el pueblo de Egipto comienza a perseguir al pueblo de Israel, que había bajado en ese momento para poder dividir entre dos pueblos, dice, una columna de fuego. Así es. Amén. Y usted va a la escritura y dice ahí en la palabra de Dios que Jehová, dice, miró desde la columna de fuego. Así, Señor. Aleluya. La columna de fuego era el cuerpo que estaba vestido Jehová. Oh, Señor. Amén, hermanos. Así, Señor mío. Gracias. Gloria sea el Señor. Amén. ¿De día cómo era? Nube. Una nube. Aleluya. ¿Sí? Si alguna vez usted no ha conocido la nube, ahí está. Amén. Tremendo sol en el desierto. Sí, acá nomás apenas aguantamos 32. Ahí en el desierto son 50 grados. Caminar en el desierto, insolación, de inmediato. Se desmaya. Pero como dice la palabra de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Ahí estaba Jehová, Así es, Señor mío. como una columna de nube durante el día. Amén. Y todos los que querían abrigarse al abrigo del Altísimo venían bajo la columna de fuego. Aleluya. Antes no se entendía esa palabra, pero ahí está. Está en Salmos 91, 1. Comenzamos a ver que Dios está haciendo cambios. Amén. Dios comienza a hacer cambios. Y esa palabra que el profeta emplea dice condescendiendo, o sea, de un ser sobrenatural. Él va a llegar a ser carne, Amén. Gracias. como usted y yo. Amén, hermanos. Así, Padre mío. Miren, en el mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Dice el profeta en el párrafo 40. Eso es lo que Dios hizo. Es el mismo Dios todo el tiempo. Dios en la forma del Padre, el Espíritu, la columna de fuego. El mismo Dios hecho carne y habitó entre nosotros en morfe. Esa palabra en morfe significa que cambia de forma sin alterar su esencia. Oh, Señor mío. Y también dice el profeta, dice, cambia de máscara, de espíritu a una columna de fuego, a una columna de nube. Y ahora lo vamos a ver, que ese verbo, que esa palabra se hace carne, hermanos. Así, Padre. Gloria sea el Señor. Y habitó entre nosotros en morfe, sacado a la luz para que Él pudiera ser visto. Y ahora ese mismo Dios es el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tres dioses, sino tres oficios, tres actos del único Dios. Amén. Amén, hermanos. Así es, Padre mío. Gloria a Dios. Ahora, vamos a entrar a esta escritura en el mismo libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 7. Pero esta vez, hermano, voy a leerlo de una traducción que me gustó. La traducción viviente, la nueva traducción viviente. Voy a leer Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 7. Para que ustedes tengan una idea, miren, qué tan sencillo se ha hecho esta palabra. Capítulo 2, versículo 5 al 7. Dice, tengan la misma actitud. En la versión que utilizamos dice, haya el mismo sentir. ¿Sí? Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús,
aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. O sea, él vino como un siervo y nació como un ser humano. Vamos a entrar ahí un poquito para poder explicar esto. Porque Hebreos 2:14, siempre lo repito esta escritura, dice: por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre, dice, él mismo participó de lo mismo. Pero ¿habrá diferencia del cuerpo de Jesús con nuestro cuerpo? La palabra semejante quiere decir parecido. Amén. Gloria al Señor. Dice, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. ¿Cómo es que nace un ser humano? Cuando apareció en forma de un hombre. Gloria al Señor. El mensaje del poderoso Dios revelado ante nosotros. El profeta nos habla de una historia de un rey. Y la historia es la siguiente, dice, en esta historia decía que un gran rey y muy noble, si me olvida su nombre, dice, yo no estaba por relatar esta historia. Dice, este era un rey tan noble y tan amante de sus súbditos, al grado que un día, ante su guardia y toda su realeza, él dijo, hoy ustedes me están viendo por última vez por muchos años. Y su guardia y sus nobles dijeron, buen rey, ¿por qué dices eso? ¿Va a salir usted hacia un país extranjero o en algún lugar para ser un extranjero? Él dijo, no, no me voy. Me voy a quedar aquí mismo. Pues dijo, yo voy a salir entre mis súbditos. Yo voy a ser un campesino. Yo voy a cortar leña como el leñador. Voy a arar la tierra como el agricultor. Voy a cortar las viñas como aquellos que podan las viñas. Seré uno de ellos para así estar mejor informado sobre lo que ellos están haciendo. Y yo los amo y yo los quiero estar mejor informado sobre ellos personalmente. Ellos no me conocerán. Sin embargo, yo los quiero conocerlos de esa forma. Dice, y al día siguiente, cuando sus delegados, toda su gente lo vio, a los ojos que estaban en el palacio, lo vieron, dice, quitarse la corona y colocarla sobre su asiento, entre paréntesis el trono, se quitó la túnica y se puso la ropa de un campesino y salió a caminar entre el pueblo común. Gloria sea el Señor. Ahora, mire, el profeta dice, ahora, en esta historia descubrimos algo acerca de Dios. Ellos le dijeron al rey, rey, te queremos, te amamos. Nosotros no queremos que permanezcas como rey. Pero él quería, dice, ser uno de ellos para conocerlos mejor. Y para que ellos lo conocieran mejor a él. Verdaderamente como él era. Mira, qué cosa tremenda, hermano. Gloria a Dios. ¿Qué quería ser Dios? Quería ser uno de nosotros. ¿Para qué? Para que usted lo pueda conocer a él y él a nosotros. Aleluya. Y cuando dos personas se conocen ya no hay ningún misterio. Por eso cuando vino sobre esta tierra, él vino a revelarse, a darse a conocer. Amén. Gloria sea el Señor. Dice, eso desplegaría ante ellos lo que en realidad era. Eso es lo que Dios hizo. Él se cambió de ser Jehová Dios. O sea,
Disculpe, eso es lo que hizo Dios, dice. Él se cambió de ser Jehová Dios allá a la columna de fuego para llegar a ser uno de nosotros. Para que así pudiera sufrir y así él pudiera probar la muerte. Hermanos, Dios no muere. Como espíritu no podía morir por el espíritu, como espíritu no podía redimirnos. Porque la paga del pecado es muerte y solamente sangre, y la sangre de un justo, dice el profeta, que eso es lo que Dios demandaba. Y no había ningún justo, ni siquiera uno. Por eso la ley en el Antiguo Testamento, eso fue para envolverlos a todos bajo pecado, porque no había un justo. Y entonces de en medio de todos ellos, bajo una línea, salga el justo, lo cual es el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dice, para que él pudiera probar la muerte, él así podía conocer lo que era el aguijón de la muerte y tomar sobre sí mismo la pena de la muerte. Él puso a un lado su corona y su túnica y llegó a ser uno de nosotros. Gloria a Dios. Mira, hermano, ¿qué hizo? Él lavó los pies con los más bajos. Sí, Señor. Él moró en tiendas con los pobres. Él durmió en el campo y en las calles con los desamparados. Amén. Él llegó a ser uno de nosotros para que pudiese él entendernos mejor a nosotros. Y para que nosotros pudiésemos entenderlo mejor a él. Aleluya. Aleluya. Por eso dice en el libro de Hebreos, el capítulo 2, dice, por cuanto él padeció, dice. Amén. Es poderoso, dice, para poder socorrer a los que son tentados, porque él mismo fue tentado. Tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Ahora miren, vamos a entrar a hablar acerca del nacimiento de Jesús. ¿Cómo es que la palabra? San Juan 1:14. Y el verbo se hizo carne. Ahora vamos a ver cómo es que él se hace carne. Y cómo el profeta nos habla acerca de las etapas que tuvo que vivir. Gloria sea al Señor. Mira, hermanos. Dice, en el mensaje Abandonándolo Todo, predicado el 23 de enero del 62, en el párrafo 111, dice, hermano y hermana, quiero preguntarle algo. No tengo la intención de herir a nadie, pero usted es responsable por la palabra. Si permanecieres en mí y mis palabras en vosotros, San Juan 15:7, algunas veces debo decir cosas que me ponen mal, especialmente a mis hermanas. Uno se da cuenta que fue la mujer que Satanás usó en el principio. Eso ya pasamos, ¿no? Hablando acerca de la simiente de la serpiente, hablamos esas cosas, ¿sí? Dios escogió al hombre y Satanás escogió a la mujer. Desde luego ella fue bendecida para ser la incubadora. Ay, qué palabra tan fuerte, ¿no? La mujer fue bendecida ¿para qué? Para que sea la incubadora. Por acá tengo un. Es decir, incubadora. Dice, urna de cristal en que se tienen a los niños nacidos antes de tiempo o circunstancias anormales para facilitar el desarrollo de sus funciones orgánicas. Gloria a Dios. Ahora, miren, hermanos. Una mujer allá en el principio
quitó la vida. Amén. ¿Quién fue? Eva. Y una mujer, hace 2000 años, llamada María, va a traer la vida. Amén. Gloria. Amén. Una quitó la vida y otra va a traer de regreso la vida. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Dice, ella fue bendecida para ser la incubadora que trajera a Jesucristo a la tierra. Ahora dice, ese no era su hijo y todos ustedes lo saben. Jesús nunca la llamó su madre. Esta es una audiencia mixta, pero póngame atención. No hubo esperma en el vientre de María. Fue creado por Dios. El Espíritu Santo hizo sombra sobre ella y esa es la razón por la cual Jesús no podía llamarle madre. Él no era parte de ella en lo absoluto. Hermano, ¿para qué sirve una incubadora? Solamente para mantener ahí. Digamos, si hay un 7 mesino, lo colocan ahí para que siga desarrollando sus funciones vitales dentro de esa incubadora hasta que el tiempo que sale de ahí. Así es. Amén, hermano. Sí, sí. Eso es lo que dice. Verso 112. Dice, ella solo fue la incubadora de Dios. Dios usó para traer al niño, y si aquel cuerpo había algo que le pertenecía a aquella mujer, ustedes adultos saben a lo que me refiero. Tuvo que haber algún tipo de concepción o algo que salió de aquella mujer. Entonces hubiera sido absolutamente como un acto sexual con el Dios Todopoderoso, y eso no podía ser posible. Ahora, Dios creó tanto al óvulo como la sangre. Escuchen bien, hermanos. Miren. Para que haya una concepción en el vientre materno, la madre aporta el 50%. El padre también el 50%. Amén. O si lo ponemos al revés, este es el padre y esta es la madre. Amén, hermanos. Amén. Amén. La parte del 50% que aporta el varón es un... Esperma. Esto es llamado el esperma. Gloria a Dios. Aleluya. Y esto es llamado Oh. el óvulo. 50-50. Amén, hermanos. Sí, sí. 50-50. Ahora, de estas dos cosas, el profeta hablando de ese esperma, dice, cuando usted lo ve, dice, a través de un microscopio, dice, va a haber un hilito de sangre. Entonces, ¿qué es esto? Sangre. Amén. Nosotros llevamos la sangre de nuestro Padre. Amén. El profeta dice, no hay ninguna gota de sangre de su madre en usted, pero sí su mamá les da el cuerpo. Y cuando se une, ahí está en unidad. Ya está. Amén. Entonces, esto va a generar Una fecundación. un bebé. Amén, hermanos. Amén. Es de esa forma que nosotros venimos. Pero cuando Él va a hacerse carne sobre esta tierra, dice el profeta, Él creó las dos cosas. Amén. Amén. Tanto el esperma como el óvulo. Esa es la razón por la cual dice Jesús no le podía decir a María, mamá. Porque María solamente sirvió como una incubadora. Aleluya. Amén. ¿Recuerdan la profecía? He aquí,
Les doy una señal. Una virgen concebirá. Hermanos, meterse a la mente. ¿Cómo una virgen va a concebir? Pero fue la señal eterna. Amén. Que esa virgen concibió. Sí, así Pero es. cuando concibió de Dios. Aleluya. Ya vamos a entrar a esas escrituras para poder hablarles un poco más mejor. Como dice, Dios creó tanto el óvulo como la sangre, o sea, el esperma. Dios creó tanto las células del hombre como los de la mujer. Y por eso el cuerpo fue levantado. Ahora, vamos a enseñar algo. Queremos sacarnos, ¿no? Muchas veces, yo siempre lo he dicho. En este tiempo, hermano, la información de este mensaje ya está llegando, según lo que veo por internet, a 888 mensajes traducidos. De 1200 a 888 mensajes traducidos. Pero en el tiempo cuando yo llego a conocer el mensaje en el año 1990, hermanos, estábamos al acecho que un hermanito consiga un mensaje y de ahí le sacábamos copias y nos repartíamos todos. Pues en ese tiempo no había muchos mensajes. Habían 50, tal vez 100 traducidos. Y tal vez la información no era muy fluida, pero ahora ya no tenemos excusa. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Ahora, vamos a estudiar esto. ¿Qué significa un cordón Umbilical. umbilical? Amén, hermanos. Usted lo va a encontrar en cualquier concepto en el internet. Dice, es una estructura tubular. O sea, es un Conducto. Un sorbete. ¿sí? Un cordón que une la placenta y el feto. Gloria sea el Señor. O sea, vamos a suponer acá. Muy grande salió. Quiero que me entiendan nada más. No soy bueno usando. Ahora dice, y contiene 2 arterias y una vena envueltas por una sustancia gelatinosa. Mide como de 50 centímetros. Y a través de él se produce el intercambio de oxígeno, anhidrido carbónico y sustancias nutritivas entre la madre y el hijo. En pocas palabras, cuando usted está dentro del vientre materno, dice el profeta, usted no tiene vida propia. Dice, es una masa de músculos tiroteando por dentro. Solamente dice, tenemos una vida prestada, o sea, una vida biológica prestada de la madre. ¿Amén? ¿Y qué es lo que nos hace desarrollar internamente? ¿Qué es lo que nos alimenta? La madre a través del cordón. ¿Amén? Dice, porque a través de ese cordón se produce el intercambio de oxígeno, anhidrido carbónico y las sustancias nutritivas. Amén. El pequeño feto comienza a desarrollar células de acuerdo a las sustancias que comienza a jalar de la madre. Amén. Y él sigue desarrollando células y células y células. ¿Qué más recibe? Oxígeno. Gloria sea al Señor. Aleluya. Miren lo que dice el profeta. El mensaje de la llave a la puerta, predicado el 7 de octubre del 62. Aleluya. Ya va a terminar. Vamos a seguir, pero ya el próximo. Gloria sea al Señor. Dice,
En el mensaje La llave de la puerta, el 7 de octubre del 62, párrafo 62 dice: alguien preguntó el otro día, hermano Branham, sí, ¿habría alguna diferencia entre Adán y Eva y sus hijos hoy? A ver si captan esto. ¿Habría alguna diferencia entre Adán y Eva y sus hijos hoy? O sea, entre ellos y nosotros. ¿Sí? Dice, sí. Si todos ellos estuvieran desnudos caminando, él y sus cuerpos serían iguales. Yo le dije, no, señor. Volvíamos a casa después de cazar ardillas y el hermano Fred y yo y un grupo de ellos. Yo le dije, no, ellos no serían iguales. Él dijo, ¿quiere decir usted que Eva no sería una mujer como sus hijas? ¿Y Adán no sería un hombre como sus hijos, o sea, como nosotros? Yo dije, en muchos aspectos sí, pero no en todos los aspectos físicos. Y él dijo, ¿y cuál sería la diferencia? Yo dije, ellos no tendrían ombligo. ¿Cuál es la diferencia entre Adán y nosotros? ¿Y por qué se genera este ombligo? Por este cordón. Por lo cual fluía oxígeno. ¿Qué más? Nutrientes de nuestra madre al feto, para que pueda desarrollar células. Amén. Pero Adán y Eva fueron formados del polvo de la tierra, no vinieron unidos a un cordón. Aleluya. Amén, hermanos. Dice, ellos no tendrían ombligo. Dice, ellos fueron creados, ¿correcto? Ellos no tuvieron ligados a nada. O sea, no tuvieron cordón umbilical, por lo cual después de haber nacido les saldría el ombligo. Y eso se muestra en todo lo que ha nacido en este mundo. Muestra que usted es un renegado para comenzar. Eso es correcto, dice. Yo dije, claro que hay una diferencia. Ellos no tendrían ombligo. Ellos no estuvieron conectados a ninguna mujer para venir aquí. Vean, Dios los creó. Amén. Ahora, si después de eso me palean, hermanos. La pregunta es, ¿Jesús tenía ombligo? No. Dios creó el óvulo y el perro no lo ombligo. Vamos a ver qué dice el profeta. Una cosa es que yo piense y otra cosa es lo que pensó Dios. Dice el profeta, los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros pueden ser juzgados, pero un profeta no puede ser juzgado, porque son los pensamientos de Dios viniendo a través de ese hombre. ¿Qué dice la Escritura? Antes Dios sea verdadero y toda palabra de hombre sea mentira. Amén, hermanos. ¿Quieren escuchar los pensamientos de Dios? En el mensaje Probando su palabra, predicado el 16 de agosto del 64. Con esto terminamos. Párrafo 145. Ahora encontramos que Dios entró en esa pequeña célula y Él comenzó a desarrollar células. O sea, en el vientre de María. Vamos a dibujar. Acá está, ¿sí? Había un cordón. Amén, hermanos. Por ahí nos alimentábamos. ¿Qué más? Teníamos oxígeno. O sea, todos los nutrientes pasaban por ahí. Y cuando nacimos, salimos conectados a nuestra madre. Amén, hermanos.
Hay algunos que todavía lo tienen como recuerdo su ombliguito. Amén. O sea, su cordón, no su ombligo, sino su cordón. Ya. Ahora, mire lo que está diciendo el profeta. Encontramos que Dios entró en esa pequeña célula, ¿ven? Y Él comenzó a desarrollar células. Escuche. Extrajo de las vitaminas y cosas de su madre. ¿Ah? Yo no estoy diciendo. Vamos a seguir. Ah, señor. Afuera ya me palean, hermano. Gloria sea al Señor. Dice, extrajo de las vitaminas y cosas de su madre. Mientras ella dice, luego cuando él tuvo suficiente edad para comer por sí mismo, él comenzó a comer. ¿Y qué es eso? Dice, es el polvo de la tierra de donde viene uno, y la vida botánica y la vida animal y lo demás, y a medida que comenzó a comer pescado y pan y demás cosas, comenzaron a desarrollarse las células, y luego cuando llegó a una total madurez, a los 30 años, él fue bautizado en obediencia a Juan. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Por esa parte, cuando nació un niño, dice el profeta, dice que Jesús pasó todas sus etapas. La etapa de bebé, la etapa de niño, ¿qué más? La etapa de adolescente, ¿qué más? La etapa de un joven, la etapa de un adulto, ¿qué más? ¿Qué más? Y si les digo que la etapa de un anciano, porque dice el profeta que Jesús no se fue un joven, se fue una persona como de 50 años. Amén. Canoso como yo. Póngase aquí, hermanos. Renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. ¿Sí? Como un ser humano. La diferencia es que él fue la palabra de Dios que se hizo carne. Y nosotros fuimos concebidos en pecado. Amén. Por eso es que Él nació de esa forma, para librarnos del pecado, porque la sangre que venía en Él no era sangre de judío ni de gentil, era sangre de Dios. Amén. Gloria a Dios. No conoció pecado. Sí, Señor. En el mensaje de la superseñal, párrafo 73, dice: Él nació en un establo envuelto en pañales, no un adulto, sino el niño. Él era la creación, Él era Dios sobre la creación, dice, Él escogió hacerlo. No vino como un hombre completamente maduro. Él vino para que pudiera sufrir las sensaciones de los pequeños bebés. Miren en los animales, apenas salen del cuerpo de la madre, la primera cosa que buscan, ¿qué buscan? Amamantar. Amamantarse de la mamá. ¿Qué es la primera cosa que busca un bebé cuando nace? Amamantarse. Dice, Él vino para que pudiera sufrir, dice, las sensaciones de los pequeños bebés.
Después que toman su lechecita, ¿qué le pasa? ¿Ah? Usted tiene que poner acá su hombrito y chancarle, que bote su chanchito. Las mismas sensaciones que usted tuvo al nacer, al crecer, son las mismas sensaciones que Jesús tuvo. Pero la diferencia entre el cuerpo de Él y nosotros era Él, la palabra que se hizo carne. Y por ese cuerpo fluía la sangre de Dios. Amén, hermanos. Aleluya. Padre celestial, gracias, Señor, por tu palabra.